¿Está? Bueno, entonces en esta clase vamos a ver los casos de factoreo. En esta le voy a dar el primer caso y el segundo caso. Cada caso tiene un nombre, yo le pongo un número, pero no necesariamente aparece así como primer caso de factoreo. Son los casos de factoreo. Yo ordené de alguna manera y en esta clase voy a poner U2, le voy a dar 2, que yo le llamo primero y segundo. Tiene un nombre el primero, tiene un nombre el segundo. Y en las próximas le voy a dar el tercero y el cuarto, y el quinto y el sexto. Siempre dando de a dos casos y dejando un lapso para que ustedes puedan practicar. Al finalizar le voy a dar la combinación de los casos de factoreo. El primer caso recibe el nombre de factor común. ¿A quién le vamos a factorear? A polinomios. ¿Sí? Así como recién estábamos viendo la división de polinomios, yo tenía un polinomio dividido otro polinomio. En este caso, le voy a factorear al polinomio. Es un proceso por el cual el polinomio se vuelve a escribir, o sea, el mismo polinomio, pero de otra manera se escribe. ¿Sí? Es como que yo tengo un polinomio un trinomio, supóngase usted, tiene 3 términos, y yo lo escribo como el producto de sus factores. En matemática hay procedimientos que son directos y procedimientos que son inversos. Yo estoy seguro de que si yo pregunto, a ver, alguno que me responda, ¿cómo se hace esto? 2 por 3x más 5. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué propiedad puedo aplicar? Distributivo. ¿Ven? Todos conocen, yo asumo que todos conocen, la propiedad distributiva. La propiedad distributiva yo tengo que hacer, si fuera así, menos 2. Primero analicemos antes de hacerla. Yo tengo un factor, ¿sí?, que está multiplicado por otro factor. ¿Está? El primer paréntesis corresponde a un factor, que es un número, y el segundo paréntesis corresponde a otro factor, que es un binomio. Pero yo tengo algo multiplicado por algo. Si yo hago la distributiva, me va a quedar... ¿Qué tengo que hacer para la distributiva? Tengo que hacer 3 cosas. Primero, la regla de signo. Menos por más, y se pone menos. Después, 2 por 3, que sería el número, 6. Y la letra, como solamente tengo X, lleva la misma letra. O sea que se hace primero signo, número y letra. ¿De acuerdo? Después, continúo con el segundo término. Menos por más, menos 2 por 5, 10. ¿Sí? Que hay solo números. Cuando uno de los dos, cuando estoy multiplicando y uno de los dos tiene X, lleva X. Cuando ninguno de los dos tiene X, no lleva X. Si los dos tienen X, ahí tengo que, como es multiplicación, sumar los exponentes. A ver, por ejemplo, si yo en lugar de 2 hubiese tenido, qué sé yo, 2x a la 3, por poner un ejemplo, yo haría menos por más menos, está bien, 2 por 3, 6, está bien, y tengo x3 y x1 me daría x4, porque se suman los exponentes. En el otro caso sería menos por más menos, 2 por 5, 10, x3, y quedaría así el ejercicio y ahí termina. ¿Está? Lo que yo tengo que hacer en este caso que se llama factor común, es hacer exactamente al revés de este procedimiento, como la desdistributiva, si ustedes quieren llamarle. Tiene un nombre que es la recíproca de la distributiva. Es decir, que yo le voy a dar este ejercicio y ustedes tienen que llegar a esto. Es como hacer al revés la distributiva. Imagínense ustedes, acuérdense, menos 6x a la cuarta, borramos todo, borramos esto. Voy a hacer un poquito más chiquito para que ustedes puedan ver acá. Borramos esto. Y tenemos. Vamos a suponer que yo le da el que yo le di 2x a la 3 multiplicado por, era 3x más 5. ¿Sí? Ese era lo que yo le di y haciendo la distributiva me queda menos 6x4 menos 10x3. ¿Cómo yo de menos 6x4 puedo hacer el proceso al revés y poder llegar a este resultado que está en celeste? ¿Está? Lo que se hace es lo siguiente. Se ocupa lo que usted conoce con el nombre de MCM, el mínimo común múltiplo. O sea que entre 6 y 10 yo tengo que factorear y sacar el MCM. Perdón,
el DCM, perdón, el divisor común mayor. No el MCM, perdón, el DCM, que es el divisor común mayor, no el múltiplo común menor. Lo que hago es lo siguiente, bueno, entonces factoreo. Factoreo por 2. 6 dividido 2 me da 3. 3 dividido 3 me da 1. O sea que esto es 2 por 3. El 10 dividido 2 te da 5. Dividido 5 te da 1. O sea que 10 es 2 por 5. El DCM, fíjense, ahí viene un concepto matemático que se va a aplicar también para las letras. Para los números es elegir el número que se repite en ambos con el menor exponente. ¿Cuál es el que se repite en ambos y que tiene el menor exponente? 2. 2, claramente es el número 2. Pero ahí está el concepto. Eh, digamos, si yo tengo que decirlo de manera más científica o como están los libros, sería, es igual al producto de los factores primos comunes en su mayor exponente. En realidad, perdón, es el producto de sus factores primos en su menor exponente. Pero eso no tendría sentido, por eso yo trato de traducirlo y lo que tengo que buscar es aquel número que se repita en los dos con el menor exponente, con el menor exponente. No sé si está diciendo mayor. Que en este caso es 1 y 1, entonces sería 1. Me quedaría como factor numérico el 1, el 2 a la 1. En la letra pasa lo mismo. Fíjense que es el mismo concepto. Yo tengo que buscar la letra que se repita en los dos términos, ¿sí? Con el menor exponente. ¿Cuál sería? En nuestro caso, X. ¿a la cuánto? ¿Elevado a qué exponente? Yo tengo x a la cuarta X a la 3. y tengo x a la 3. De los dos tiene que ser la que se eleva al menor exponente. Entre 4 y 3, elijo x a la 3. No sé quién dijo x. ¿Qué fue, Yo. Ángela? Agus, generalmente vos sabés que ese es un error que ponen y x, cuando lo ponen nada, sabemos que está la 1 y siempre x a la 1 va a ser la letra con menor exponente. Pero no es la x, no tenemos que escribir la x con menor exponente que se pueda escribir, sino de la que tengamos. ¿Sí? O sea, si tenés x4 y x3, bueno, de esas dos, elegir la que tiene menor exponente. Obvio que x a la 1 es la menor de todas, pero no se pone la menor de todas que vos puedas escribir, sino las que tengas. ¿Se entiende la diferencia, Agus? Claro, la que tengas en el ejercicio. Exactamente, puntualmente en el ejercicio. En este caso, entre x a la cuarta y x a la 3, ahí tengo mi factor común. El factor común, entonces, numéricamente hablando, sería el DCM. Sería factoreando todos los números que tenga. Yo puedo tener 2, puedo tener 3. Ahora voy a ir con otro ejemplo. Es factorear todos los números y ver qué número se repite en todos con el menor exponente. Y la letra es lo mismo, pero aplicado para la letra. Es la letra que se repite en todos, ¿sí? Los términos, con el menor exponente que tenga, ¿no? Variado la aclaración. Y ahí tengo que hacer, de alguna manera, ahí enseñan de dos maneras. Una es dividiendo cada término, o sea, este término divido por este y coloco el resultado, y después este término divido por este y coloco al lado el resultado. O yo le hago de otra manera, ir completando lo que me falta para poder llegar a este resultado. Por ejemplo, 2 multiplicado por cuánto tengo que hacer 2 para que me dé 6. 2 por cuánto. 3. 2 por 3. Si yo pongo 3, me va a dar 2 por 3, 6. Pero yo Menos. necesito menos 6, entonces tiene que ser menos 3. ¿Sí? Yo me olvidé de sacar acá, le había dicho de entrada, voy a borrar esto, le había dicho de entrada que yo cuando hacía la distributiva acá, yo hacía primero el signo, menos por más, menos. Después el número, 2 por 3, 6. Y después la letra, x3 y x1, x4. Tenía tres cosas, signo, número y letra. Acá me olvidé de poner el signo. Yo tenía que mirar primero si hay un signo que se repite en todos, que es el signo menos. Yo puedo sacarlo como factor común también al menos. ¿Por qué? Porque el menos está en este y está en este, entonces también le coloco. Después voy al número, que es factoreando, sería el 2, y por último la letra, que es la que se repite en todos con el menor exponente, que es x a la 3. Entonces, pero es optativo si yo quiero o no quiero poner
el número es lo mismo, es lo mismo. En este caso voy a poner el menos 2 para que cuando yo ponga el 3, ahí yo hago menos por más, me da menos, y 2 por 3 me da 6. Ahora, tengo x3. ¿Cuánta tendrían que poner acá para poder llegar a x4? Si ya tengo 3, me faltaría X1. x1. Si O sea, hace falta que yo ponga así x1, o a esta altura ya sabemos que cuando está x tiene el exponente este, no hace falta que yo lo ponga, digamos. ¿Sí? Entonces pongo x1. Luego ahora, para que yo llegue al segundo término, ahí ya llegué al primer término, ¿no? Menos por más, menos, 2 por 3, 6, y 3 y 1 son 4. Ahora, para llegar a este menos, si yo ya tengo menos, no puedo poner menos otra vez acá, porque si no me quedaría menos por menos, ¿sí? Menos por menos, que es más, no me da menos. Entonces yo tengo que poner más. ¿Para qué? Para que yo haga menos por más, me da menos. 2 por cuánto para que me dé 10? 5. 2 por 5, 10. Y para que me dé x3, ya tengo x3, o sea que no hace Nada. falta que yo ponga más nada y ahí termino. Eso es el primer caso. Fíjense que coincide con lo que yo hice al revés. Si yo hago distributiva acá, voy a obtener lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. A ver, vamos a otro ejemplo. Pero, ¿y eso que hicimos qué sería? Eso sería factorear. Vuelvo Pero nos atrás. da igual. Claro, por eso te digo, el ejercicio que yo te voy a dar, te hago otro ejemplo, ¿no? El ejercicio que yo te voy a dar sería, ponerle vos, 8x a la 4 menos 12x cuadrado más, qué sé yo, 20x5. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ese es mi ejercicio, ¿no? Vamos a poner ejercicio A. Ese es mi ejercicio. Yo lo que tengo que hacer es factorial, aplicar el caso de factoreo. El caso de factoreo que corresponda. Ahí me lleva a otra gran pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta de qué caso de factoreo tengo que aplicar? Eso ya le voy a ir diciendo. Sí, ya le voy a ir diciendo. Acá, lo primero que tengo que hacer es factorear el 8, el 12 y el 20 para poder encontrar un factor común numérico. Factoreo acá al costadito, 8, 12 y 20. El 8 dividido 2 te da 4, dividido 2 te da 2, dividido 2 te da 1, o sea que es 2 al cubo. El 12 dividido 2 te da 6, dividido 2 te da 3, y dividido 3 te da 1, o sea que es el 2 tengo dos veces al cuadrado, y el 3 tengo una vez, que sería 2 al cubo por 3. Y el 20 dividido 2 te da 10, dividido 2 te da 5, dividido 5 te da 1, esto sería 2 veces, y el 5 una vez. Entre estos tres, ¿sí? Entre 2 al cubo, 2 al cuadrado por 3 y 2 al cuadrado por 5, ¿cuál es el factor que se repite en todos con el menor exponente? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es, entonces entre estos tres, 2 al cuadrado es el factor que se repite, o sea, común. Eso se llama factor común cuando es un factor que se repite en todos, no en algunos, sino tiene que ser en todos, si no, no sirve. En este caso son tres términos, bueno, los tres términos. 2 al cuadrado, que sabemos que es igual a 4. Entonces acá mi factor común sería 4. Y la letra, entre los tres, ¿cuál es la letra que se repite en todos? Si es que hay. Si todos tienen la letra, es factor común. Si a uno le falta, ya no tiene, ¿no? Tiene que ser en todos, tiene que aparecer. Como vemos, aparece la x4, x2 y x5. Y si a uno le falta, que No hay nada. factor común. No se pone nada y se cerraría el paréntesis allá sin letra, solamente número. O sea que el factor común puede ser solo número sin letra, puede ser que no haya, cuando yo factoree, no haya un factor común numérico, o sea que no tenga número y sí tenga letra, o que tenga los dos, número y letra. Si no tiene número y no tiene letra en común, o sea, yo factoreé los tres y no me dio ninguno que se repita en los tres con el menor exponente,
y veo que en los términos tampoco hay una letra que se repita en todos, que sería la X, ahí no se aplicaría el primer caso, y eso es lo que yo le decía hoy, cómo yo me doy cuenta si es el primer caso. Tiene que haber algo en común, o un número, o una letra, o ambos. Si no, se descarta, pero el primer paso siempre es ver si hay un número en común, factoreando, o si hay una letra en común, que eso miro a ver si se repite la X en todo. ¿Está? Después vamos a ver los otros, qué característica tendrá cada uno para ver si no es el primero, bueno, si es el segundo, o si es el tercero, o si es el cuarto, el quinto, el sexto. ¿La letra cuál sería entonces? X. X2. Bien, X no hay ninguna. O sea, X, cuando yo digo X, es X solita, X a la 1 no hay. O sea que X no puede ser. X2, que en realidad tengo que decir X al cuadrado. Ahí tengo mi factor común. Bien, ahora, 4 es positivo. Para que me dé positivo, yo tengo que dejar positivo acá. ¿Por qué? Porque más por más me da más. O sea que el signo está bien. ¿Por qué 4 es positivo? Porque no tiene nada. Cuando no tiene nada delante, sabemos que tiene positivo. Pero, ¿cómo eligió eso? Tipo, Bien. Si yo elijo negativo, también estaría bien, no hay problema. El positivo y el negativo, puedes sacarlo como factor común cuando tú quieras. Pero, ok. parezco mi hijo cuando estoy hablando en neutro. ¿Tú estás de acuerdo? Me dice. ¿Por qué yo lo elegí? ¿Por qué yo lo elegí? No sé quién está diciendo, ¿Male? ¿Vos hablaste? ¿O Agus? Sí. Vale, mira, generalmente yo recomiendo que vos elijas el menos cuando todos los términos tengan menos. ¿Viste que estamos diciendo? Que esté presente en todos con el menor exponente. La letra que esté en todos con el menor exponente. El signo yo lo considero que también lo elegiría como menos si todos fueran negativos. Ok. ¿Está? Pero aclaro, si vos querés poner menos, no está mal. O sea, yo podría tranquilamente poner menos, pero acá tendría que ser menos 2. ¿Por qué? Porque menos por menos, ahí me va a dar más. 4 por 2, ahí me da 8. ¿Está? Pero está bien. Yo recomiendo lo que dije primero. Solo poner el menos cuando estén en todos los términos. Bien, entonces, como es más, acá pongo más, ¿sí? Más y más, me da más. 4 por cuánto para que me dé 8, ya le acabo de decir que era 2. Y para llegar a x4, X2. yo tengo x2, me faltaría otras dos más, que serían x2. Porque al multiplicar, acuérdense que se suman los exponentes. Entonces ahí tengo más por más, 4 por 2, 8, y 2 y 2 son 4. Y 4 y 2 son 6. Entonces, tengo una duda. sí, Ari. ¿De dónde salió el 4? Bien, el 4 salió de factorear el 8, el 12 y el 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo factoreé el 8 Ajá. me dio 2 al cubo, el 12 me dio 2 al cuadrado por 3 y el 20 me dio 2 al cuadrado por 5. Yo mirando en estos tres, el factor numérico que se repite es el 2. Tengo 2 a la 3, 2 a la 2 y 2 a la 2. Tomo de todos los que se repiten el que tenga menor exponente. Entre 2 a la 3, 2 a la 2 y 2 a la 2, bueno, es 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 4. Por eso ese 4 lo pongo acá. ¿Está bien, Ari? Sí, ahora entendí. Bien. Ahora, ¿qué seguiría, Ari? A ver. Yo tengo que llegar al menos 12. Y tengo siempre 4x2. Como tengo positivo, para que me dé negativo, yo tendría que poner... Tengo dos opciones, ¿no? O pongo positivo o pongo negativo. Yo tendría que poner negativo. ¿Por qué negativo? Porque si hago más por menos, ahí me da menos. ¿4 por cuánto? Para que me dé 12. 4 por 4. 4 por 4, 16. 4 por 3. 4 por 3. ¿Sí? 4 por 3 me da 12. Y ya tengo x2. Ya tengo x2. ¿Sí? Entonces, como ya tengo que llegar a x2, no pongo nada, pasa al siguiente término, que sería positivo. ¿Por qué positivo? Porque acá tengo positivo y positivo, me va a dar positivo. ¿Sí? Más por más, más. Para llegar 4 al 20, tengo que multiplicar 4 por cuánto. Usted tiene que decir 5 ahí. 5.
Muy bien, Fernanda. 4 por 5, 20. Y para llegar de x2 a x5, ¿cuánto me estarían faltando? X3. X3. Y ahí termina. Eso es aplicar el caso de factoreo. Ese sería mi Y resultado. todo, ¿y qué sería el resultado el Ado. polinomio factoriado? Sí, es el polinomio factorado. Fíjate que yo estoy transformando un trinomio, ¿sí? O sea, una suma de números y letras, que es un polinomio, en algo por algo. En todos los casos que de factoreo que yo aplique, siempre al final me tiene que dar algo multiplicado por algo. Si aplico el segundo caso, me dan algo por algo, que son dos factores. Si ¿Y aplico el tercer... me puede dar, por ejemplo, que si el polinomio tenía tres términos, el factoreo me puede dar, ponerle 1 por 2 términos, o siempre tiene que ser igual? Bien, buena pregunta esa. Si tiene tres términos, yo siempre te dije que te va a dar algo por algo, ¿no? Si querés le podemos decir un primer factor por un segundo factor. Si el segundo factor va a tener la misma cantidad de términos o el mismo número de términos que tenía el original. Fíjate que el original tiene tres términos, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? No sé si respondió tu pregunta, tiene tres términos, Sí, entonces sí. el segundo factor también va a tener la misma cantidad de términos. El primer factor solo es el factor común, que es el signo que se repite en los tres, si es que tiene, el número que se repite en los factoreados, que se repite en los tres con el menor exponente, y la letra que se repite en los tres con el menor exponente. Ese es el factor común. ¿Está? Sí. Este sería el factor común. ¿Está? Nos queda un poco tiempo. Voy a hacer ahora el segundo término. Perdón, el segundo caso. El segundo caso recibe el nombre de, vamos a escribir acá, el segundo, también se llama factor común, pero por grupos. ¿Sí? Factor común por grupos. El factor común por grupos, vamos a ver acá. Voy a armar uno cualquiera, a ver, 2x3 más 5 y 3x menos 2. Vamos a hacer ustedes, a ver acá. Vamos a borrar acá. Como ejemplo podría ser 6x a la cuarta menos 4x a la 3 más 15x menos 10. Vamos a borrar esto. Ese sería mi ejemplo B, digamos, ¿no? O no, no importa, el ejemplo A, B, no importa. Tranquilamente yo podría aplicar el primer caso. ¿Cuál sería el primer paso para aplicar el primer caso de factoreo? Factorear todos los números. Factorear el 6, factorear el 4, factorear el 15 y factorear el 10. ¿Está bien? Esperen que voy a borrar esto un poquito más acá. El 6, factorear el 4, factorear el 15 y factorear el 10. ¿Sí? El 6 sería 2 dividido 6 dividido 2, 3, 3 por 1, 3, sería 2 por 3. El 4 sería 2 por 2, 2, 1, sería 2 veces o al cuadrado. El 15 puede ir por 3, 3 por 5. Y el 10 dividido por 2 me da 5, dividido 5 me da 1, sería 2 por 5. ¿Hay algún factor que se repita en los en los 4 términos? Sí. ¿Cuál? 2. No, en este no está el 2, mira. Ah, ¿Ven lo que yo le decía? Para que sea factor común, tiene que estar en los 4. No hay. El 2 está acá, acá y acá, pero acá no. El 5 está acá y acá, pero en los otros no. El 3 está en este y en este, pero en los otros no. O sea que no hay numérico. No importa, voy a la letra. ¿Hay una letra que se repite en todos? no. No. Entonces no hay factor común. No puedo aplicar el primer caso. El segundo caso
se aplica cuando pasa esto, ¿sí? Cuando no hay número ni letra común, pero el número de términos es par a partir de 4. O sea, si tiene 4 o 6 términos o 8 términos, ahí yo puedo probar el segundo caso de factor común siempre que no haya nada en todos los términos. O sea que si te aparece uno que tiene 3 términos, ya sé que el segundo caso no es. Si aparece uno que tiene 5 términos, yo sé que el segundo caso no es, porque el segundo caso es solamente para un número de 4, 6, 8, ¿sí? En adelante. Y siempre una cantidad par. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hago es asocio por grupos, ¿sí? Asocio por grupos. Lo que hago es, pues yo podría elegir teniendo en cuenta el factor numérico. Fíjense, acá tengo, por ejemplo, puedo elegir este y este que tienen en común el 3, y este tienen en común el 2, o podría elegir este y Profe, este. Sí, tienen que ser, pero me perdí. Tienen que ser términos par a partir de 4 y sí o sí no tiene que haber nada en común o puede haber algo en común y no, elijo si el hay algo en segundo. común, ya puede aplicar el primer caso. ¿Está? ¿Pero puedo aplicar el segundo o no? No. En Ah, realidad sí, pero te complica la vida. Te complica la vida, igual te tendría que salir, pero es como un proceso mucho más largo. ¿Está? bueno, está Eh, bien. por Entonces eso no. te digo, si hay algo en común en todos, aplica el primer caso. Si no hay, ahí sí aplica el segundo. En este caso yo podría elegir, por ejemplo, en estos dos, ¿cuál es el factor común? 2. El 2. Y con el menor exponente, tengo 2 a la 1 y 2 a la 2, me quedo con 2 a la 1. Listo, tengo mi factor común. Y entre estos dos tengo como factor común el 5. ¿Sí? Entonces yo asocio el 6 y el 4, que tienen como factor común 2, que serían estos dos, entre paréntesis, y el 15 y el 10 como un segundo grupo. A este primer grupo le aplico el primer caso. ¿Tiene algo en común numéricamente los dos términos estos? Sí, lo acabo de encontrar que es el 2. ¿Sí? Entonces acá pongo el 2. Y la x tengo x4 y x3, o sea que mi factor común sería x3. Ahí voy multiplicando. 2 por cuánto para llegar a 6 sería 3. Y para llegar a x4 me faltaría una x más. ¿Por qué? Porque tengo 3 y 1, ahí son 4. Menos 2 por cuánto para llegar a 4. Sería 2. 2. Porque 2 por 2 es 4. Y más por menos es menos. Ya tengo x3, así que no tengo que aplicar más nada. Ahí terminó mi primer caso. Más, vamos al otro. Entre 15 y 10, ¿cuál es mi factor común? Yo lo acabo de encontrar que es 5, ¿sí? Entre 15 y 10, yo factoré y me dio 5. Letra no hay, porque el 10 no tiene letra, entonces solamente es un número. 5 por cuánto para llegar a 15, 5 por 3, que me da 15. Pero el 5 no tiene x, le faltaría una x para que yo llegue a 15x. ¿Sí? Entonces yo haría 5 por 3, 15, y nada por x sería x. ¿Sí? Por acá no tengo ninguna x, pero acá tengo una, necesito una. Ahora, más por menos es menos, 5 por cuánto para llegar a 10, 2. Ahí termino. Fíjense, voy a marcar con color que lo que se repite, si yo separo un término, este es un término, este es otro término. ¿Sí? Lo que se repite en cada término es un 3x menos 2 y 3x menos 2. Ese sería mi factor común nuevamente, se aplica de nuevo el factor común y pongo como factor común el que se repite, ¿sí? 3x menos 2, y ahí si quieren no lo considero y multiplico por lo que me queda, que sería 2x3 más 5. Y ahí finaliza el segundo caso, que se llama factor común por grupo. Yo le dije siempre me va a dar algo por algo. Es un poquito más complicado, pero no tan difícil. Ahí terminaríamos con la clase de hoy, que sería primer y segundo caso. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, profe. ¿El ¿Ya? exponente siempre tiene